Me avisa. Un cordial saludo a todas las personas que nos van a ver en este su programa La Picota con nuestro amigo Gerardo Apolo, doctor en jurisprudencia especializado en lo laboral y en lo constitucional. Muy buenos días o buenas noches, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Qué gusto, Luis, poder estar de nuevo compartiendo cámaras. Igual un saludo para quienes tienen la gentileza de vernos a través del canal de YouTube. Por favor, compartan, por favor, suscríbanse, denle a la campanita y pongan me gusta. Sí, es un placer realmente volver. Ya estábamos extrañando estas actividades. La ausencia ha sido para tratar de mejorar las cosas y esperamos que así sea. Así es, si estamos en eso, de todas formas tenemos que pedir mil disculpas por todas las interrupciones. Han sido cosas fuera de nuestro control. También así mismo queremos anunciar que Sin Moscas en la Sopa va a estar un integrante que no es Carlos Miguel, por el asunto que él tiene un compromiso familiar y va a estar una semana ausente. Así que bueno, lo que están extrañando Sin Moscas en la Sopa y las imprudencias que nosotros ahí cometemos. Gerardo. El día de hoy el tema está muy interesante, creo que es muy actual y sería muy lógico tratarlo y especialmente tratar ese entre líneas que siempre se queda cuando hay la camisa de fuerza pues de la cantidad de caracteres. El tema del día de hoy es poder paralelo. Por favor, ¿nos podrías explicar? Sí, Luis. Básicamente el artículo se fundamenta en el hecho de que si retomamos desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno, el presidente Moreno, podemos darnos cuenta de que él ha delegado a las diversas embajadas y a los diversos consulados a personal que en un momento determinado era personal de confianza de Rafael Correa. Esto puede tener dos lecturas. La primera es, una de las mejores estrategias es tener al enemigo vigilado pero lejos. La segunda de las estrategias es simple y llanamente tener a esta especie de cabeza de playa, como le dicen en el tema militar, de manera tal que permitiría que Rafael Correa de alguna manera esté manejando su imagen en los diversos gobiernos, porque estas cabezas de playa son básicamente los delegados diplomáticos que, siendo afines a Correa y siendo de hecho obedientes a Correa, podrían estar tratando de desfigurar la realidad referente al tema de corrupción del gobierno Correa, para de alguna manera mantener la imagen del gobierno de Correa viva en el exterior y así dar la posibilidad de un posible retorno de Rafael Correa. La única manera que esto termine es cuando se judicializado Correa, sentenciado Correa, sea llevado tras las rejas por la cantidad de delitos que se han cometido y uno de ellos, el más grave de todos, el de lesa humanidad con la demanda presentada por el 30S. Así es, Gerardo, en tu artículo tomas, y voy a tomar el ejemplo, ¿no? De lo que acabas de decir, al presidente Flores, García Moreno y Alfaro. Y también tocas un poco al caso de los Bucaranes. Te cuento que ahí como que me fui un poquito despistado porque no encuentro el asunto del retorno y de desestabilizar un gobierno de parte de los Bucaranes. No, pero Bueno, recordemos que el Bucaramato, como se denominó, no necesariamente se refiere a los 6 meses de gobierno de Abdalá Bucarán. Se refiere a los 10 años que tuvieron la familia Bucarán en el Cabildo guayaquileño. Recuerda que estuvo primero Abdalá, luego estuvo Elsa, y después luego Harry el Sucio. estuvo efectivamente una marioneta de Bucarán. ¿Por qué hago alusión al tema del Bucaramato? Porque Bucarán desde Panamá autoexiliado, no es que el gobierno lo exilió, el tipo salió en precipitada fuga y se declaró autoexiliado. Entonces, autoexiliado, él desde Panamá manejaba los hilos para poder seguir ejerciendo influencia, no solamente dentro de lo que era el Cabildo guayaquileño, sino también recordemos que en algún momento fue la segunda fuerza política durante algún tiempo en el país
y el negocio realmente estaba en el hombre del maletín y la compra de votos o la venta de los votos para determinadas leyes. Eso fue parte de lo que en su debido momento se denominó la partidocracia y lo que hastió al pueblo ecuatoriano referente al comportamiento de los partidos políticos Bueno, tradicionales. bueno, también hablas de un poder paralelo. Vamos a retomar lo que decías en el comienzo de esto de estas islas. Se podría decir que prácticamente están captando la atención de dar una imagen a Correa en el exterior, ya que interiormente en el Ecuador, pues la gente creo que hasta el más radical, a excepciones de aquellos que tienen intereses bastante personales, se han dado cuenta de los 10 años encaminados hacia una corrupción que lamentablemente para mí se está enfocando ahora a echar la culpa a un tercero que vendría a pagar los platos rotos, Lenín Moreno. Pero bueno, eso quisiera que lo tocaras más adelante, Gerardo. El asunto es aquí, ¿por qué crees? O sea, porque los gobiernos en sí ahorita ya no se meten mucho en las políticas internas de los países. Ujú. Pero en este caso, lo que yo veo acá como inmigrantes desde afuera, veo que hay una tendencia a que los inmigrantes quieren tomar el poder en el asunto de mayoría por ser más de 3 millones de ecuatorianos fuera en posibilidades de votar, supuestamente. ¿Tú crees que es ese el poder que busca Correa de poder seguir engañando en el exterior a las personas que no han vivido los 10 años de corrupción y que no están viviendo los efectos causados no por Lenín Moreno, sino por 10 años de despilfarro y robos en las arcas estatales? Bueno, recordemos que en las elecciones hay tres elementos que son por sí mismos desestabilizadores. Y esto es el tema de los menores adultos, esto es los chicos de 16 a 18 años, que votan y sufragan voluntariamente. El segundo elemento desestabilizador es el tema del voto de los extranjeros, de aquellos que migraron al Ecuador. Recordemos que pasados los 5 años ellos ya pueden votar. Sin embargo, en las elecciones anteriores votaron extranjeros que tenían a duras penas 2 años de haber llegado al país. El tercer elemento que podría ser desestabilizador es también el de los mayores adultos, que también el voto, no obstante que el voto en general se dice que es voluntario, no obligatorio, sin embargo el hecho de que te soliciten el certificado de votación o el certificado de haber sufragado en cada una de las actividades con las dependencias públicas lo hace realmente obligatorio. Sin embargo, en la práctica no es así para los menores adultos, estos 16 a 18 años, para los mayores adultos, los que pasan de 65 años en adelante, el elemento desestabilizador ya lo manifesté, de los migrantes, o sea, los extranjeros que ya radican en el Ecuador. El tercer elemento es el de los policías y militares. Y por último, el voto en el extranjero. Entonces, todos estos elementos que giran alrededor de las elecciones son los que no se tiene una base cierta y entonces son los que establecen de alguna manera la posibilidad de manipular, entre comillas, la votación y le permitirían hacer pues la trampa, por decirlo de alguna manera, de manera tal que podría darse lo que ya sucedió en la elección pasada, esto es que gana Guillermo Lasso, pero sin embargo aparece como ganador Lenín Moreno. Lenín Moreno se ve en la obligación de ratificar su poder a través de la consulta del 4 de febrero, en la cual Así es. hace cuatro preguntas que obviamente iban a ser contestadas positivamente, y una vez que el pueblo se pronuncia en favor de las preguntas realizadas por Lenín Moreno, digamos que le está dando como que la bendición al gobierno que nace en un momento determinado como ilegítimo. Sí, y ahí cabe decir algo que, bueno, comentó justamente en la columna publicada y compartida en Facebook de La Picota de nuestro amigo Carlos Miel. Se me viene eso a la memoria por algo interesante. Disculpa, voy a utilizar un refrán que normalmente debería ser utilizado sin moscas en la sopa, ¿no? Pero dicen que, y disculpen las damas, antes que todo, yo lo traje un poquito más hacia las damas por el asunto de que era demasiado vulgar el original. Y dice, es la misma chola con distinto calzón. Sí, Porque a ver, definitivamente, permíteme ahí, definitivamente los cambios que se está dando, que parecen correctos,
pero a la final del día son la misma esencia pero con distintos nombres, en las personalidades que están poniendo en los sitios claves para supuestamente pues luchar contra la corrupción. A ver, yo creo que se está dando históricamente un fenómeno muy particular. Y se da este fenómeno particular por la situación económica del país. ¿Y cuál es este fenómeno? El que la izquierda, que antes se autocalificaba como izquierda recalcitrante, radical, está caminando hacia el centro. ¿Y a qué me refiero? A que si bien es cierto, en los organismos de poder se encuentran personas que están evidentemente identificadas con la izquierda, ejemplo, Julio César Trujillo en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Ujú. ejemplo, en el Consejo Electoral, la señora Tamaí, que también está por Pachacuti, y así por el estilo. No obstante aquello, en la práctica, estos autodenominados izquierdistas, que en algún momento se los consideró recalcitrantes de izquierda, de extrema izquierda, están caminando por necesidad económica del país hacia la centroizquierda. Y entonces ya el gobierno está tomando algunas medidas que van de la mano, como la receta del del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, porque así lo necesita el país. El país no puede seguir con esta línea de endeudamiento caro a través del gobierno de China, Ujú. y tiene que refinanciar esa deuda tremendamente cara a través de deuda barata, y no hay otro lugar donde conseguir deuda barata o financiamiento barato que en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Pero aquí viene algo interesante. Bueno, me parece que nos estamos yendo un poquito fuera de lo que era la esencia del asunto de paralelo, pero ya que lo tomas sobre ese asunto y lo que se está viendo en la actualidad, porque hay mucho la mención del asunto de los subsidios, ¿no? Y la gente, el pueblo, se está quejando mucho de que se haya perdonado más de 4.000 millones de dólares a empresarios deudores, entre ellos, bueno, lo tenemos hasta el mismo candidato y posiblemente ganador de la segunda vuelta, porque no podemos decir que lo fue, mientras que las pruebas no sean dadas al público y se pueda sacar una conclusión de lo que verdaderamente sucedió, que está ahí con algunos millones de dólares en deuda hacia el Estado, que ha sido condonado. Tenemos el Banco de Pichincha y tenemos a otras corporaciones que se han servido y se han lucrado del correato, se podría decir, y que ahora pues están siendo también condenadas sus deudas. Y resulta que mientras condenas y perdonas así a gente que puede pagar, porque vamos a ser claros, gente que puede pagar porque ha habido el rendimiento y las utilidades suficientes para que dentro de una planificación esté el pago de impuestos y todo lo demás, y se le quiera meter nuevamente la mano al bolsillo. A ver, y quiero aclarar algo, yo no estoy de acuerdo con los subsidios. Pienso que en ciertas maneras, en ciertos momentos, hay que apoyar al ciudadano que necesita ser encaminado hacia una productividad, pero yo no comparto eso de los subsidios de la manera que están llevando. Entonces, ¿qué piensas sobre esto, Gerardo? ¿No crees que no solamente están en esas islas o esos satélites en el exterior, sino que todavía esos satélites también están dentro del gobierno, de tal manera que están dañando internamente, casi prácticamente como hizo también Lenín Moreno en su debido momento, no dañar, sino destapar la olla de grillo del correato, pero acá a cambio, gente que todavía permanece el correato está tratando de desviar la culpabilidad a un no inocente, pero a alguien que de pronto no tiene tanta culpa de lo que está sucediendo en el país. A ver, el tema es complejo. El tema de los subsidios, el quitarle el subsidio al combustible no necesariamente se genera por el costo que tiene al interno del país. ¿Por qué? Porque es correcto que los más pobres no tienen vehículo, o si tienen vehículo es el más viejito que más consume gasolina, pero seamos claros, la gran mayoría de ellos no tienen vehículo y se transportan en transporte público. Así El es. problema del subsidio realmente, la eliminación del subsidio, es porque la cantidad de contrabando que existe del combustible a la frontera norte y a la frontera sur es de tal magnitud
que hace imposible mantener el subsidio. Que como daño colateral van a sufrir la población ecuatoriana la eliminación del subsidio, es correcto, pero no se puede continuar con un precio del combustible tan bajo. Y es más, es fácil determinar cuál es el subsidio. Cuando uno pide la factura en la gasolinera y por decirte algo, gastas $20 tanqueando, te sale un rubro que te dice, usted ha pagado $20, pero el costo real de la gasolina es tanto porque se le ha subsidiado $30. Entonces resulta que realmente la tanqueada debería costar $60 o $50. ¿Ok? Ujú. Entonces, claro, para nosotros es un impacto a la economía interna, pero el mayor impacto a la economía del país está dada por el contrabando en los combustibles. Y ahí vamos a entrar al tema de la ineficiencia de las autoridades para poder controlar aquello. Y recordemos que también el tema del combustible, la gasolina blanca, como le denominan, Ujú. es también un precursor para el tema de la elaboración De, de la cocaína. de la cocaína Y y todo eso. entonces, y entonces entramos en terrenos pantanosos cuando sabemos que el Correato convirtió al Ecuador en una narcorrepública. Así es, y más que todo porque antes utilizaban, ¿cómo se llama este producto que era que utilizaban las mujeres para quitar sus El amoníaco, pintura? No, 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 la pintura de las uñas. La acetona. el acetón. Sí, el acetón. Recordemos que comenzaron a controlar eso de ahí y pasaron de la acetona, que era una de las bases para hacer la base de cocaína, justamente, o pasta de cocaína, pues pasaron a utilizar la gasolina. Pero te cuento algo, Gerardo, Efectivamente. y esto por experiencia. O sea, tengo esta es mi segunda ocasión que estoy en los Estados Unidos y delegado por formar parte de una familia que es enviada por los Estados Unidos a trabajar acá. Entonces resulta que a nosotros nos subsidian la gasolina, porque el costo de la gasolina en los Estados Unidos no es igual aquí en Europa. Aquí en Europa es mucho más cara y aparte de eso no lo venden por galón, sino por litro. Entonces, ¿qué hace los Estados Unidos? Nos da un cupo por vehículo que tengamos. ¿Sí? Y nos ponen una limitante. Déjame construir eso. Nos ponen una limitante. Anteriormente, cuando estábamos en Italia, íbamos a los centros de acopio que tenía, pues en este caso, la institución, y uno compraba su cupo y le daban un talonario. ¿Sí? Le daban un talonario. Entonces, con ese talonario, uno se administraba para el mes. Ahora, si es que te sobraban unos cuantos talonarios, luego ibas acumulando para el viaje familiar, ¿no? Que está fuera de la movilización de trabajo y todo eso. Entonces comprabas la suficiente gasolina para poder darte el paseo y no tener que pagar el costo completo. Ahora han cambiado un poco el sistema. Ahora te dan una tarjeta que automáticamente te recarga el cupo, pero si no utilizas la cantidad exacta que te dan por vehículo, automáticamente eso lo pierdes. O sea, no lo has pagado, no lo has prepagado, sino que te dan el cupo. Entonces, como no lo utilizaste, reinvierte, solamente te completa la cantidad que es necesario para continuar con tu cupo. Entonces, ¿a qué me refiero esto? Y discúlpame que me haya hablado tanto, que hay formas eficientes de controlar eso de ahí. O sea, hay formas de A decir, ver, ¿sabes qué? Vamos a dar el subsidio a quien lo necesita, lo vamos a hacer de esa forma. Y ahora, si la persona que compró el cupo del subsidio, que es a costo menos la gasolina, no lo supo administrar, pues ya es problema de él que pague el precio justo, pues no. No sé, en mi claro, punto ahora, de vista. lo que pasa, lo que pasa es que tenemos que analizar el tema de manera holística, como se dice, o sea, Ujú. integral. El problema del Ecuador es el contrabando de combustible, el contrabando masivo que se da en la frontera norte y en la frontera sur. En principio, porque es mucha más barata la gasolina ecuatoriana que en el Perú y que en Colombia. En Perú y en Colombia también venden por litros, nosotros por galones. Ujú. Y nuestra gasolina es mucho más barata que la gasolina peruana y que la gasolina colombiana. Independientemente de lo que sea el consumo por el transporte propiamente dicho en las áreas de influencia, tanto en Perú como en Ecuador, limítrofes con Ecuador, no es menos cierto que también existe un consumo, sobre todo en la parte norte y también en el sur, para el tema de este precursor, para el tema de las drogas. Y entonces,
eso hace difícil el asunto de que se aplique la metodología que tú has manifestado. Es distinto en la metodología que tú has manifestado porque en Europa, donde estás, en Alemania, digamos que el contrabando de la gasolina subsidiada para el ejército norteamericano, primero no se da porque no es en el volumen que se genera en Ecuador el contrabando para Perú y Colombia. En Alemania el ejército americano no tiene contrabando de combustible No, y no hacia va a tener, afuera es de las imposible. fronteras de las bases. Así Ujú. es. Por lo tanto, es un tema netamente económico, de manejo y Y, control interno de la base. no, y es más aún, es una situación ética. Una ética, Claro, porque la gente aquí cuida mucho de la ética moral y profesional y no verse correcto, afectado por eso de ahí. Así es. correcto. Entonces, ¿a quién le van a vender de contrabando el combustible? A nadie, porque más allá de que es una felonía, un delito, Ujú. y un delito federal, porque al fin y al Así es. cabo Estás es utilizando plata fondos del gobierno así ecuatoriano, es, así es, del así es. gobierno norteamericano. Más Ujú. allá de que es un delito federal y nadie se va a meter a un delito federal, Correcto, en los volúmenes no generan la necesidad del contrabando porque los países donde están las bases tampoco tienen como política el contrabandear combustible. correcto. Y no se van Es a que tú pelear con estás, un Estado poderoso como los Estados Unidos por un tema de contrabando de combustibles en mínimo monto. claro, ¿no? Entonces Y el tema con Ecuador es distinto, más que todo aquí el costo de la gasolina está generalizado. Si vas a por los supuesto. países que están alrededor de la frontera y todo eso, lo vas a encontrar al mismo precio y no va a haber ninguna diferencia. Entonces, en ese sentido, Correcto. aunque te cuento algo, ahí sí nos afecta a nosotros porque si salimos del área donde estamos designados, en este caso Alemania, tenemos afuera que pagar el costo real de la gasolina Correcto, porque es no correcto. funciona ese subsidio fuera del territorio donde hemos sido designados. Pero bueno, Sí, pero lo que te digo es que el problema mayor del Ecuador con el tema de ujú, los subsidios del combustible no es el consumo interno, es la fuga de la combustible, es fuga el y la contrabando de utilización combustible. del mismo Señor, producto para las drogas. Bueno, pero la cuestión es que sí, señor. ahí da otro problema que se destapa, que es el mal control de nuestras fronteras, ¿no? Y ahí Es cabe eso correcto. de responsabilidad del sistema tanto policial como militar, que Y de hecho lamentablemente hay ha caído mal. mafias que se benefician de aquello. Hay mafias que se Bueno, benefician de aquello. recordemos que hay un coronel que estuvo involucrado, si no me equivoco, de apellido Aguirre, coronel o ex coronel del ejército, que fue el contacto para las donaciones de dinero pues, a las campañas de Correa. Pues, ¿no? Entonces, Fíjate. eso creo que lo dice mucho. Pero bien, volvamos al tema antes que se nos gaste el Sí, tiempo, el tiempo. porque lo que tú acabas de decir y mencionar en tu artículo, y una conversación que tuve el día de hoy, definitivamente están haciendo eso, están engañando nuevamente a la comunidad. Y como te dije, porque parece que la comunidad de migrantes trata de unirse y se logra quitar a esos camiseteros, a esos oportunistas, y como dicen ahora, que han bautizado a las personas que no permiten la unidad, ya sean infiltrados, que se le llaman tóxicos, no se podrá lograr. Pero si se logra saltar ese problema, yo creo que el poder de los inmigrantes sería bastante poderoso en el sentido de que de todas formas aquí, aunque la gente no sea rica o no seamos ricos, tenemos de alguna manera recursos más estables de los que tienen en Ecuador. Entonces, como un gremio unido, podríamos confrontar a cualquier tipo de campaña de un empresario con los suficientes fondos para auspiciar su campaña, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el camino, creo que por ahí va el ataque, y es la conversación que hoy día tuve aclarando a un amigo. Y otra cosa, antes de pasar a ti, el pueblo todavía no entiende que las obras realizadas, que lamentablemente han sido faraónicas y con sobreprecio, aunque sean con esto, era una obligación del gobierno y no un regalo de parte de esta gente, porque lo que escucho generalmente es que Correa ha hecho un poco de obra, Gerardo, y todos los que nos escuchan. Señores, dejemos de ser pendejos. Discúlpame la expresión, Gerardo, que utilice en tu programa este vocabulario. Dejemos de ser pendejos. Ningún gobierno nos regala nada. Todo lo que nosotros vemos de obras, infraestructuras,
es hecha por el dinero de cada uno de nosotros. Y es más aún, muchas veces ellos las hacen es para justamente hacer lo que han hecho durante 10 años, vaciar las arcas estatales. ¿Estoy equivocado, Gerardo? A ver, para tener claras las cosas y para que no se queden situaciones en el aire. Ujú. Retomando el tema de lo de la ayuda o la condonación de impuestos o deuda al sector privado, a algunos empresarios, seamos claros que esa es una característica propia de los gobiernos de izquierda. En la época del gobierno del Jorge. expresidente Hurtado, hubo el famoso salvataje de la empresa privada. Recordemos, a lo mejor tú eras muy joven, ¿no te acuerdas del famoso Club de París? Se renegoció la deuda externa del Ecuador con el Club de París, que era un club de deudores, de acreedores, mejor dicho, Acreedores, sí. frente al Ecuador, que era deudor. Y entonces el Estado hizo suya esa deuda y la comenzamos a pagar todos. Ahí es cuando después viene Alberto Dajic y comienza a tomar las medidas requeridas para poder reajustar y poder pagar esta deuda y sanear la economía ecuatoriana. Y entonces ahí es donde se genera el FEIREP, Fondo de Estabilización Petrolera para el Pago de la Deuda Externa. Y eso nos permitió de alguna manera tener con sucres, pese a que estábamos sucretizados, tener una estabilidad económica en la cual inclusive luego, teniendo una guerra no declarada con el Perú en el año 91, la guerra del CENEPA, Ujú. aún así no sufrimos un impacto económico en la economía como el que luego sufrimos con Correa después de que bajó el precio del petróleo y después del asalto que hicieron los de la Revolución Ciudadana a las arcas estatales. Bueno, Lo otro que tenemos que tener, ni los banqueros lo otro lograron que hacer tenemos eso. que tener en claro, claro, a ver, el denominado feriado bancario ha quedado como, como juego de niños frente a lo que ha significado los 10 años de el Correato. Ujú. Hablando con un exministro de Correa, haciéndole la pregunta de cuánto, si comparamos, significa los 10 años de Correa con los sobreprecios, con todo lo que se han llevado, con todos los latrocinios o de brecha y todo lo demás, el negociado petrolero y todo lo demás, equivale a 60 veces el feriado bancario. Lo repito, equivale a 60 veces el feriado bancario, lo cual es una barbaridad. Si llorábamos durante 10 años por el monto del feriado bancario, imagínate todo lo que deberíamos de llorar por 60 veces el valor del feriado bancario en perjuicio del pueblo ecuatoriano. Entonces, lo tercero que tenemos que tener en claro para concluir las preguntas que me realizaste, es que efectivamente el gobierno no regala, no tiene por qué regalar. ¿Y por qué digo esto? Porque todo candidato a cualquier puesto de poder, sea alcalde, sea presidente, tiene que presentar un plan de gobierno y el plan de gobierno incluye las áreas educativas, las áreas viales, las áreas de agricultura, el tema de minería, etcétera, etcétera. Y entonces ese proyecto, sin ese proyecto no puede competir para presidente o para alcalde. Tiene que presentar su proyecto. Y entonces está bien, dentro de ese proyecto están las obras que debe realizar. El problema es que no solamente el proyecto debe contener las obras que va a realizar, sino cómo las va a financiar. Y entonces ahí es donde viene ya en la ejecución el problema que tenemos los famosos sobreprecios, que generalmente no se dan, Luis, en la contratación de la obra propiamente dicha, sino que los sobreprecios se dan en la contratación de las obras complementarias. Ahí es donde viene el atraco a mano armada y la fiesta de fin de año. Se llevan el salto y la limosna. Tanto así que en la mayoría de los casos las obras complementarias duplican o triplican el costo de la obra principal. Sí, tienes razón eso. Bueno, anteriormente utilizaban el cambio del sistema de hacer el mismo hueco en el mismo lugar, pero en distinta fecha. No, ahora es, Claro. como tú dices, la obra Ahora las complementaria. jardineras cuestan más, claro, las jardineras cuestan más que el aro vial, de Bueno, distribución vial. y tanto es el punto así, hermano, que en el metro de Quito recuerda que las estaciones se olvidaron de hacer los baños. Así que vamos a ver cuánto cuesta esa obra complementaria que debía haber estado incluida dentro del diseño de estas estaciones
de acopio del metro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Así es. Sí, bueno, quiero avisar algo a las personas que nos están escuchando, que este es un programa pregrabado, así que si no le hemos contestado sus mensajes cuando se esté transmitiendo, ya sea por Facebook o en vivo el programa, pero podremos contestarles mediante chat. Así que mil disculpas a aquellas personas que estaban acostumbradas a que mencionemos para saludarlos. Pronto lo vamos a hacer, pronto van ustedes también a poder preguntarle directamente al doctor Gerardo Apolo de cualquier tema dentro de lo laboral, de lo constitucional y en general, porque es un profesional bastante diestro dentro de lo que es la jurisprudencia. Así que espero que entiendan esa parte, porque a veces he visto algunos comentarios como que se enojan porque no los hemos saludado. Estamos utilizando el sistema de pregrabado, así que mil disculpas por eso. Quería solamente aclarar eso, Gerardo, porque había visto algunas personas enojadas porque no les saludamos directamente desde el programa. Así que... Bueno, la solución está en el hecho de que nos pueden enviar sus comentarios y nos pueden enviar sus inquietudes a la página de Migra TV, de la estación, e inclusive si quisieran tener algún tipo de programa especial o tema especial que tocar, podrían sugerirlo para luego tratarlo en el siguiente programa. Así es, y también recordemos que tenemos especialistas como la doctora Pilar, que es Pilar de Estrella. familia, exactamente, donde pueden tratar esos temas. Recuerden la gran ayuda que dio a los migrantes al darnos a conocer que aquellos que se casaban en Ecuador y que muchas veces se divorciaban en los Estados Unidos y no seguían el debido proceso para hacer esta anulación, porque creo que así se llama, ¿no? Anulación de matrimonio, si el divorcio se lo haga infirme también en Ecuador. Creo que esa fue una gran ayuda. También tenemos a nuestro amigo Boris Ledesma, así que hay bastantes temas en los cuales ustedes pueden preguntar. Tenemos a Yoconda también que va a comenzar con un programa a un economista, a un verdadero economista y no a un falfarrón, donde también van a poder ustedes hacerles preguntas dentro de los temas de inversión, ¿no? Así que no se olviden, o sea, por favor, participen y no se olviden de poner un like. Si no les gusta el programa, también no nos resentimos si nos ponen un no me gusta. No, pero suscríbanse y suscriban, como decía la otra vez, creo que era Gerardo mío, creo que eras tú, que decía a la novia, a la esposa, a los abuelitos, a los nietos, también háganles que se suscriban, eso nos ayuda muchísimo a nosotros para poder seguir adelante con este apoyo hacia no dejarnos callar. Así ¿No? es. Así es. Bueno, entonces ya estamos prácticamente sobre la media hora, como nos hemos pasado con La un media hora. minuto. Eso también les pedimos a ustedes que nos pongan si es que están contentos con la media hora o si quieren desplayarse un poco más con los temas, porque a veces lamentablemente el tiempo nos deja corto con temas muy interesantes a tratar. Así que, Gerardo, ¿qué más podemos decir? Que buen martes, un buen día Efectivamente. o un buen Un descanso. un buen martes, lo que tienen que tomar conciencia nuestros queridos amigos y compatriotas en el exterior es que la única manera de ser poder es haciéndose escuchar. La única manera de hacerse escuchar es haciéndose ver. Y la única manera de hacerse ver es registrándose. Una vez que se registran y se unan, ahí una sola voz es la que retumba y hace temblar al poder constituido. Solamente ahí en realidad van a poder ser poder. Así es, y nos van a respetar como lo que verdaderamente cada ciudadano representamos, es el poder del pueblo. Un abrazo a Efectivamente. todos. A ver, déjame ver Un si busco abrazo. la fundita, el fondito musical. Ponemos la musiquita. Listo, ahí está. Y con eso nos estamos despidiendo. Dios los bendiga a todos. Gerardo, tengan un Amén. excelente día. Igual.